Pues ya está. Ahí. Falta colocar, claro, con hemática. Ahora sí. Bueno, pues nada, gracias por venir. Voy a hablar en segunda persona, porque así, por lo menos yo intento aplicar contigo lo que me gusta que apliquen conmigo, y así voy entendiéndome. Es decir, hace unos años me di cuenta, es decir, por curiosidad, me vino a la mente de que había las reglas gramaticales del lenguaje, en este caso el hispano, yo lo llamo hispano, porque para no discriminar a nadie. Habían errores, y entonces yo me dije, pues voy a hacer un librito, pues no tenía nada que hacer. Yo soy aparejador, soy arquitecto técnico y he sido constructor. Y he trabajado, por ejemplo, en Madrid, he estado trabajando en la época del 2005, 2006, 2007, una locura. La línea 3 de metro, en el edificio de los, en Barajas, es decir, en las tablas, es decir, otra Madrid. Pero bueno, como la construcción, la actividad bajó y yo estaba pensando, pues me vino a la mente la idea de este tema, de que el lenguaje estaba erróneo, había contradicciones, y yo digo, pues voy a hacer un librito. Claro, yo analicé el lenguaje desde la perspectiva técnica, no desde la perspectiva lingüística. Y entonces ahí es cuando yo vi que había errores, es decir, como si fuera una fórmula. Yo analicé el lenguaje como si fuera algo numérico, es decir, o unos patrones que vas sumando, y entonces cuando ves que esos patrones se contradicen, dices, esto te puede generar un problema en ti mismo. Entonces, por ejemplo, ya lo he comentado, pero bueno, como aquí pues has venido de nuevo, alguno, entonces yo te lo digo, te lo explico. Te voy a dar un ejemplo, porque al final entendemos con ejemplos prácticos. A mí el que más me chocó es el del prefijo in. Es como si fuera un patrón, una fórmula. E in significa dentro. Dentro. Entonces, pues por ejemplo, inyectar, introducir, ingerir, ingestión es dentro. Es decir, incluso en la lengua inglesa y otras actuales, también es lo mismo, significa in. En inglés es in and out. In es dentro, out es fuera. Muy bien. Entonces yo digo, joder, vale, entonces si yo quiero sentir la felicidad, pues, infeliz. Curioso, ¿no? Infeliz, jodido. Claro, luego analizas la realidad y dices, pues es posible que funcione. Porque la mayoría de la gente no hace más que quejarse. Claro, porque yo luego veo esta información y digo, vale, pero luego miro la realidad, miro la gente, analizo y digo, pues sí que está funcionando. Y si quiero que algo sea posible, imposible. Digo, hostia. Pues entonces sí que es verdad, porque la gente no hace más que quejarse que no llega, que no puede, que no lo consigue. Y si... Es que unas veces significa dentro, pero otras veces significa lo contrario. Claro, entonces ¿con qué nos quedamos? Por eso, ¿Voy o voy para atrás? ¿Qué hago? Como el gallego, que no sé si bajo o subo. No sé si... No, ese es el problema. Contigo mismo. Pero tú imagínate si se lo dices a alguien. No te digo nada. Claro. Tienes que ser capaz. Y la otra persona, vale, incapaz. No puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo no puedes? Claro. Porque in es por ello programarme, tengo que asimilarlo, tengo que integrarme, tengo que integrarlo, tengo que asimilarlo. Fíjate, en la lingüística, cuando tú estás leyendo,
Cada poco pone coma, coma. Que te lo comas para que lo ingieras y metabolices. Que te lo metas dentro. Está todo pensado. Está todo pensado. Y no se les ha escapado nada, no se les ha escapado nada. Es decir, todo está bien formulado. Dentro de unos criterios. X. Pero todo está bien formulado. Pero yo lo que he visto que todo lo que sea empoderar a la persona, la lingüística lo que hace es someterlo, debilitarlo emocionalmente. Y claro, si tú no crees en ti, ya entras en el problema, entras en el conflicto, ya ves que no llegas. Porque lo primero que tienes que hacer en esta vida para conseguir algo es creer en ti y en tus posibilidades. Pero si a ti te dice que integrar la capacidad de ser incapaz, ser potente, ser impotente, tan frenado, tan frenado. Y especialmente mujeres. El lenguaje es bien cruel con ellas. Sobre todo a las que más someten es a las mujeres, sobre todo. Es decir, en el momento que analizas, entiendes exactamente, si en el momento que analizas exactamente la lingüística y lo llevas a la realidad, dices, clavado. Ya lo entiendo. Porque el lenguaje, la lengua, las palabras, son órdenes. Dentro de las palabras lo que hay son órdenes, te están ordenando, te están diciendo cómo tienes que reaccionar. Porque lo que trabaja la palabra, te trabaja, como se dice, a segundas. No te trabaja al consciente, te trabaja a segundas. Entonces te hace un efecto de programación y tú no te das cuenta. Pero notas algo que no va, que no va, que no va. Tienes un problema, un conflicto. Voy a ver si encuentro más ejemplos. Voy a buscar más ejemplos con IN, porque IN es el que es más. IN es el más. Eso es. Por ejemplo, el que está en coherencia es informarme. Yo quiero coger la formación, lo que es la formación, la quiero integrar en información. Eso está en coherencia. Yo me quiero formar información. Recibo información, me formo. Adquiero una información, unos conceptos nuevos. Los integro. Como incorporar. ¿Qué hago? Cuando voy a trabajar para eso, sí, para trabajar sí que te dejan. Me incorporo. Pongo mi cuerpo en el lugar de trabajo. Para eso sí que te dejan. Para trabajar. Ahí sí. Ahí sí que está todo en coherencia. Ahí sí. Si quiero venir alguien que entre en mi vida, lo invito. Invito de vida. Vitalidad. Entonces, te invito para que vengas a mi vida y vayamos a beber unas cervecillas, o tomar algo, o charlar. Pero ahora, si quiero ser útil, Leo, ¿qué opinas? ¿Útil? Inútil. De momento no opino nada. Soy todo oídos. Si quiero ser útil, ¿qué te viene? Inútil. Inútil. Entonces, matemáticamente, visto desde un análisis matemático, técnico, o me informo, o soy o inútil es ser útil. Pero en la actualidad y es dentro. Si yo quiero ser útil me están bloqueando. Pero voy a sentirme un inútil. Pero eso es como un prefijo de negación también. Sí. Claro. Lo contrario. Claro. Inútil no. Si quiero ser competente, incompetente.
Esto es imparable, como que no se para. Claro que se va a parar. Es con la M, es decir, imposible. Imparable es que sigue. E imposible es que no puede ser. ¿Cómo nos quedamos? Confundidos. Claro, eso te genera un conflicto interno y tú no sabes expresarte. No sabes por qué. Dice, no, es que en la adolescencia hay crisis. Claro, justamente cuando estás integrando la lingüística. Ahí está la crisis de la adolescencia. A partir de los 10, 11, 12 años que empiezas a pensar. Pero estás pensando con una herramienta, la lingüística, que está mal, a mi entender. Mal, bueno, que se puede mejorar. No voy a decir que está mal, pero se puede mejorar para mí mucho. Mucho. Pero, Sergio, en el origen del lenguaje ya pensaban tanto, ya pensaban en manejarnos de esa manera, o el origen del lenguaje fue más tosco, más austero, y luego con el paso de los años y en función del avance del propio ser humano, se han ido integrando este tipo de palabras con ese doble sentido. Porque Pues mira, a mi entender, y eso, por eso he traído el libro. Este es el latín, nos vamos, pues no sé, 2000 años para atrás, y este libro nos vamos 2500, 3000 años para atrás o más. Y ya lo hacían. Ahí ya hay conflictos. Y hay conflictos. Yo en el mismo griego y en el mismo latín. Pero si me voy al babilonio y hay conflictos, y si me voy al sumerio, que me voy 6000 años, yo veo que hay contradicciones. Sí. Empezaron con la contradicción, sí, dime. Contradicciones sí, pero ¿conscientes o no? Yo ahí te puedo desarrollar una teoría, pero yo ahora voy a lo práctico, es decir, yo voy a que el lenguaje está mal. Yo voy a ello. Ahora me dices, ¿cómo ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Con quién? Entonces ahí ya vamos a desarrollar. Ya. Como no dice nada, yo creo que se está oyendo bien. Vale. Claro, válido. Este está inválido. Lo veo uno con silla de ruedas y está inválido. Entonces, ¿vale o no vale? ¿El que vale eres tú o es el que está en la silla de ruedas? ¿Qué es lo que vale? Claro, si voy a hacer un salto. ¿Tú has visto que muchas veces en el mundo laboral el más grande es el que manda? El manda. El manda. Es que está todo dicho. Está todo dicho. Y no solo la... Y el incompetente es el que se siente competente. Y el incapaz es el que se siente capaz. Ahora lo volvemos al revés. Porque se polariza hacia el otro lado. Y te ves, y tú, que eres un trabajador, que sabes que haces bien las cosas, y ves que el que no sabe ni pintar una O, y lo ves todo valiente, y que va arrasando. Dices, pero ¿cómo? Y encima llega. Y claro, hay que creer en él. Él cree en él. Como se ha polarizado y se ha programado a la inversa, él llega. Si no tienes el ejemplo de los políticos, no hace falta decir mucho. Es decir, ellos llegan. Y encima se creen competentes. ¿Será porque son ingenuos? Mira, genuo, por ejemplo, lo asocio con genio. Genialidad. Por ejemplo. Porque la U en Grecia era la iota, que es una I, se leía I. Ahí hay una vinculación.
Compréndeme. Incomprendido. Y ya más jodido. O incomprendida. Y luego en el lenguaje hay una circunstancia que no hemos parado a pensarlo, que es con el interlocutor, ¿eh? Es decir, yo digo, compréndeme, y el que escucha, compréndeme. Y entonces el otro está allí y escucha, compréndeme, sí, yo me comprendo, tú no me comprendes. Cada uno se queda con él, compréndeme, y cada uno se comprende a sí mismo, pero es muy difícil en la vida real que uno se ponga en lugar de otro y que lo comprenda, porque entonces habría que decir compréndete. En vez de decir compréndeme, tendría que decir compréndete, pero allí se montaría un cacao, es decir, está diseccionado, está dividido, y entonces lo que hace es dividir, no unifica. La formulación lingüística no unifica al ser humano. Lo que hace es separarnos. Por ejemplo, si tienes una relación, cuando tienes 15, 20, 18 años y acabas, lo llamas corto. Corto. Va y funciona. Cuando tienes 20 y tantos o 30 ya me separo. Y se queda todo parado. Pero nadie se aleja y te quedas ahí con todo el rollo, la historia, y se te queda ahí un pegote que no sabes cómo limpiarlo y te encuentras. ¿Por qué? Porque lingüísticamente las órdenes, las palabras que nos enseñan a dar en ese momento a aplicar no funcionan. No funcionan como quisiéramos. Sí que funcionan. Se queda todo parado, pero no hay una limpieza. Tú allí, yo aquí, te estoy viendo, no te quiero ver mal porque no, yo quiero hacer mi vida, pero ahí estás a mi lado y el otro lo mismo, y empiezan a discutir y empiezan los problemas y empiezan, pues ahora te voy a denunciar y todos parados y la situación, pues, como se dice, se encangrena, o como lo quieras llamar, o se pudre. ¿Por qué? Porque no puede, como no se corta, no hay limpieza, es como que es una situación que empieza a... Porque las órdenes, las palabras que utilizamos no son las adecuadas. Claro. Por ejemplo, cuando eres adolescente, colega. Colega. Es dos. Co es un prefijo. Lega es ligar, es unir. Funciona. A partir de 20 y tantos años ya no hay colegas, hay amigos. Ya no funciona. Porque la es un prefijo que significa sin. Y significa sin mí. Pero ya los amigos, y encima el sistema se burla y dices, qué difícil es hacer amigos en la vida. Claro, como que no se llama amigo. Por eso la profesión, que se llaman colegas, sí que funciona. Y profesionalmente, los profesionales se protegen, son colegas. Sí que se utiliza la palabra colega a nivel profesional, pero no a nivel social. Y a nivel social, uno no tiene unión con amigos. No encuentra, no notas que... Y entonces estás, pues, en la soledad. Como el sol. Que si eres sol y alumbras, te vinculan que eres sol, que vas a estar solo. Pero lo que quieren que estés como la luna, chupando. Porque la luna todos sabemos que hace efecto de succión. Y el sol es el que da. El que da solo y el depredador de la luz, que es la luna, en el electromagnético, sobre todo magnético, acompaña. Y está todo invertido. Todo está programado, todo es un plan de programación. Ahora empiezo a analizar, ahora entiendo por qué los monasterios hacían votos de silencio. Claro, para que no se líen entre ellos, porque si no iban a acabar a palos como una sociedad. Aquí no habla nadie y nos llevaremos todos bien. Ahora, como empecemos a hablar, pues va a pasar lo mismo que en el pueblo.
Todo es apegarse al lío. Ahora lo entiendo, por lo menos yo lo entiendo. Yo te lo expreso a ti y tú razonas a tu manera, porque cada uno tiene que razonar como le da la gana. Porque para eso uno es dueño de sí mismo, o tiene que serlo. Haciendo Sergio que la palabra tiene poder, ese poder crea un programa a nivel subconsciente y lógicamente desde ahí hay una gran manipulación porque no eres consciente. O sea, te vinculas con la manipulación inconscientemente y creas tu realidad. Eso es. O sea, que decimos una cosa y creamos otra. Porque para poder hacer algo te estás programando. Mañana voy a hacer esto, ir a comprar pan, voy a hacer eso, ir a hablar con no sé quién, ir a no sé qué, porque tú solo te estás hablando contigo mismo. Es decir, que cuando estás durmiendo, bueno, en la cama o en silencio, te estás hablando. Es un sonido sordo. Pero tú te estás hablando. A no ser que algunos ya no pueden aguantar más y ya hablan solos, que también los hay. Pero normalmente estás en el coche, estás andando y estás pum, 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 pum. No para. No para. Pero son decretos. Las afirmaciones se utilizan precisamente para positivizar todo esto. Correcto. Has dicho decretos, afirmaciones y positividad. Ahora te digo. Decreto. Creto viene de credo, crédele. Credo. Pero de es un prefijo de no, de construcción, de debilitar, desestimar, Depurar. depurar. Entonces, de es separar. Entonces, ¿cómo puedo creer en mí si me separo de mi creencia? El decreto ya no funciona. Ya puedes hacer decretos. Ya no van a funcionar porque lo llamas decretos. 2, afirmación. Firme es algo firme, confirmado. Afirmación es no firme. A es un prefijo que significa sin. Como átono, sin tono. Amorfo, sin forma. Morfología, la morfología de la forma. Amorfo es sin forma. Entonces, las afirmaciones no funcionan. No funcionan. Bueno, si funcionan para... Pero luego positivo. ¿Alguien es electricista aquí? No. No sabe. Bueno, positivo es transmitir. Negativo es la acción de venir hacia ti. ¿De acuerdo? En electromagnética. Es decir, si estudias electricidad o física, pues verás que electromagnéticamente, es decir, los patrones, es decir, lo que está establecido, es decir, negativo es recibir y positivo es dar. Esto es un jaque mate. Puede decir, están programados para que des todo lo bueno y para que seas basurero de las circunstancias. Porque tendrían que hacerlo al revés. Positivo recibir y negativo dar. Y yo lo he hecho y me quedo con lo bueno. O sea, si ahora, todo lo que digo, como se va a quedar grabado, lo vas a poder ver. Estamos haciendo una transmisión patrimonio del ego. Cuando trabajamos en silencio, obviamente, el sentimiento tiene unas facultades. Sí, y funciona. Hay veces que funciona. Hay veces que estás en silencio y tienes un pensamiento rápido, así como una aguja, es decir, que... Y luego ahí te sale y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que me ha salido bien? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es eso? Intentas buscar ese patrón de conducta o de intención o de pensamiento para replicarlo, pero no entiendes, dices, ¿qué ocurrió? ¿Qué hice bien? Ahí está. ¿Por qué? Porque el ideal, por lo que yo me he dado cuenta, es como la lingüística no está en coherencia, es pensar sin llevarlo al verbo, porque el verbo es el error. Es decir, si tú consigues mantener una concentración sin entrar en la palabra, sabiendo lo que quieres, es decir, sin tener que decir mañana, es decir, tú puedes pensar sin decir mañana voy a poner pan y luego voy a no sé qué y luego hablaré con Pepe y tal y igual, sí que se puede, pero como nos han enseñado ¿cómo se dice? Traducirlo al verbo,
Entonces ahí entras, lo metes en el error. Y entonces lo que se manifiesta en tu vida es erróneo muchas veces. O distinto de lo que tú esperas. Por eso lo que sí que funcionaría sería visualizar la situación. Visualizar la situación funciona. A mí me ha funcionado visualizar. Y pensar sin traducirlo a la palabra. A mí es como a mí me funciona. ¿Eh? Sí. Volvamos a cierto origen anterior. He hablado aquí de que unas personas dentro del mundo antiguo trataban de dominar a otras personas o a las mayorías en beneficio propio. Sí. Esto es una idea que se ha cocinado bastante durante, a partir de los escritores del siglo XIX para acá. Vamos al mundo antiguo, al mundo de los sacerdotes en Egipto, al mundo de los sacerdotes en Judá y acá. Muy bien. Actualmente, esto, lo que quiero decir es que esa gente, a pesar de que su doctrina fuera dominante y ejercía dominancia sobre, llamémosle las masas a la guisa marxista, simplemente ellos de por sí tenían que creer en eso también. Porque lo que no se puede concebir es que un hombre en la antigüedad, los hombres que eran sacerdotes, que eran los que tenían tiempo de no cultivar la tierra y de no insolarse al sol cuando se ponían a trabajar, era lo que podían pensar. Correcto. Realmente lo que yo digo que no es posible es que esa gente fuese tan reflexiva y tan perversa como para decir, voy a inventarme todo esto para dominar. Eso lo he leído yo en libros escritos a principios del siglo XX. Y lo he rechazado absolutamente, porque lo que creo es que los sacerdotes de la antigüedad, en su inmensa mayoría, de la antigüedad y de más para no hablo del cristianismo todavía, simplemente se lo creerían aquellos 10 judíos y lo daban a los demás, no para dominarles, que esa era la consecuencia, sino para hacerles la vida o más fácil o menos dificultosa o algo por el estilo. ¿Me equivoco? Me explico. Mi opinión. Yo te digo mi opinión. Yo he dado la mía. En Mesopotamia, que es una palabra griega, Mesopótamos, que es entre dos ríos, ¿había guerras? Sí. Siempre ha habido guerras. Tenemos, por ejemplo, Sargón de Acadia, que invadió toda, que fue, yo creo que fue el primero que monopolizó toda Mesopotamia. Vale. Para que un ser humano vaya a una guerra y de su vida, tienes que programarlo. Porque a gusto no se va. Tienes que programarlo. Tienes que programarlo y de alguna manera tienes que engancharlo para sutilmente o forzadamente obligarlo o emocionalmente atraparlo para que vaya a dar su vida. Pero el que lo programa tiene que creérselo también. Correcto. No puede ser tan perverso como para decir, los voy a joder y les voy a decir esto para que hagan esto, que es lo que yo... Pero es que yo... Hitler se creía lo que hizo. Sí, claro. Hitler se lo creía. Y Napoleón se lo creía. Y Franco se lo creía. Todos los que... No voy a hablar dictadores, sino todos los que han direccionado a la masa humana o a la multitud se creían su papel. Claro, pero perdona, eso es lo mismo que acabas de decir hace un momento, ¿no? Que el que menos vale es el que más se cree que vale, porque lo ha introducido dentro de él. Se ha creído el programa. Entonces esto debe ser exactamente igual, claro. Falta un componente que yo no lo he nombrado, que se llama la inspiración divina. Ah, sí. Eso a lo largo de la historia... Todos los monjes, cuando estaban, digamos, y se ha escuchado, es decir, todos los monjes cuando han escrito sus incunables, ya han extraído el logos, sean hispanos o los anteriores, siempre han
hablado de, por lo menos, que cuando hablamos de Monferrado, dentro ya de los siglos 3 o 4 hasta ahora, siempre hablamos de inspiración divina. Pues se supone que quien les ha dado toda esta información no es de ellos, sino es de la divinidad. Sea quien sea, que no voy a entender. Pero claro, ya es un poco de temas. Yo no me preocupaba, yo estaba hablando a nivel de ello. Para mí, todo ha venido por lo que llamamos por inspiración divina. Un ser, una entidad, como que llamar, que ha permitido esa información al ser humano. Con buena fe, con mala fe, retorcidamente, no lo sé. Yo tengo mis críticas, tengo y hago sí, una pequeña denuncia de lo que cada uno que decía. Si ha sido con buena mala fe, o se ha equivocado, para nada es un ser divino, un ser con sus errores. Ahora que la base que no existe, la divinidad. Y entonces todo queda a nivel humano. El fe que no existe. Tú tienes esa fe que no existe, que existe. Una planta puede alusar lo que está pasando en la hoja. Puede percibir, como nosotros podemos percibir, cosas raras. Hay gente que percibe y lo percibimos, siento la percepción. Pero no es constatar, no es constatar, es decir, no es decir, oye, mira, no escucharlo. No escuchar, sí, porque los monjes de oían a Dios. Lo sentían. Sí. Yo quería preguntar si puedes hablarnos un poco de tu visión de lo que es el ser humano, de sus habilidades creativas, de la naturaleza, a lo mejor el ser humano que hace este tipo de programación de lenguaje afecte directamente. Bueno, primero, es decir, para mí hay diferentes niveles de la vida. Es decir, lo mismo que nosotros estamos en una posición por encima de las especies, y esas especies no tienen esa comprensión que nosotros tenemos como la vaca o el toro, no tienen esa visión que nosotros tenemos, o a mi entender, tenemos mayor comprensión del medio. Pues es posible que haya otras especies que tengan incluso mayor comprensión del medio que nosotros y que estén manejando a su motor. Hay algo que me hace mucho ruido, que es la Iglesia Católica, en el momento que pues estamos aquí, la Iglesia Católica es cristiana. Comenta que ya hay un solo Dios y se acabó el paganismo. ¿De acuerdo? Un solo Dios y los dioses de griegos y los dioses romanos pues son dioses paganos y se acabó el paganismo. Pero luego, toda nuestra realidad está concebida con dioses paganos. Miércoles en Mercurio, jueves en Júpiter, martes el día de la guerra. Pero como quedamos. Entonces, cuando ves la iglesia que dice, el miércoles a las 10 de la noche vamos a hacer, a ver, que es el día de Mercurio, que está pisando sobre Mercurio. Y si estás en jueves, estás pisando sobre Júpiter. Y si haces algo el martes, es el día de la guerra. Que luego no sé por qué un día de los 7 de la semana, que todas las semanas se repite, es el día de la guerra. Y lo dice que en mi vida hay conflictos, porque una guerra no existe a matarse, también hay pelearse con tu pareja, pelearse con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, con el policía que te acaba de montar, eso es olvidar. Conflicto. Y cuando cambiaron el calendario, pues no cambiaron los nombres. Pero seguimos en lo mismo. Alguien ha ocultado, o lo ha hecho mal, o ha hecho, o ha jugado con el Se ha tergiversado todo, porque
todo, claro, la religión parte de esas creencias primigenias y ya está. Y luego la Iglesia Católica lo que ha hecho ha sido tergiversarlo y se ha quedado casi con todo, pero llamándolo de otro. Y luego ves, pero lo que no entiendo es que cuando el Real Madrid gana la Copa se va a las Cibeles a honrar a una diosa romana, ¿no? Cibeles, sí, romana. Y luego, si es el Atlético de Madrid, que lo hace pocas veces, pero algunas veces también lo consigue, a Neptuno, a honrar a un dios romano. Le digo, no entiendo nada. No entiendo nada. Pero incluso hay vírgenes paganas a las que se adora. Las personas cristianas adoran. Hay una virgen, María Auxiliadora, creo que está posada sobre una media luna y una serpiente. Esa es una imagen absolutamente pagana. Sí. Absolutamente. Hombre, la imagen de la serpiente. Es que ahí iríamos, si hablamos de la serpiente, ya iríamos quién son esas entidades. Es que a mí me hace ruido cuando veo a la Virgen María pisando a la serpiente. Hace ruido, yo hace una serpiente. Bueno, No lo sé. es el símbolo del inframundo. Te escucho. Una declaración, Cibeles es una diosa de Oriente Medio, de la zona de Turquía, antes de que llegaran los turcos. Cibeles, con K. Y los romanos simplemente la adoptaron, porque los romanos en su mayoría lo que hicieron fue adoptar los dioses de otros lados. Tienen muy pocos dioses propios. Y lo que yo quería decir acerca de los dioses es esto: creer en Dios o creer en los dioses que sean, etcétera, es un asunto de fe. No creer en los dioses y no creer en lo que sea es un asunto de fe. Correcto. O sea, tanto tú como yo estamos Porque fe es lo que ves y puedes tocar. Porque se ha programado, que fe es lo que puedo ver y tocar. No sentir ni percibir, que es distinto. Cuando tú vas a un psiquiatra, un psicólogo o un psiquiatra y dices, percibo algunas cosas, percibo no sé qué, tarea 3 pastillas tranquilamente. Es decir, espérate, tómate esto por la noche y por la mañana. Verás que en 3 días ya no vas a percibir nada. Vas a ir así. Ya está, se acabó. Claro, es que ahí entramos, además de la cuestión de fe, es decir, ¿hay una inteligencia que nos maneja por encima de la raza humana? No lo sé. Ahí es la respuesta que me decías. Los magos, por ejemplo, caldeos, en Babilonia, es decir, ellos hablaban hacia el pueblo y se dirigían, pero sí que hay una cosa. Los caldeos hablaban sumerio cuando en Babilonia se hablaba babilonio. Los rituales en la Iglesia Católica es en griego y en latín, muchas veces. Ahora menos, pero antes incluso era más todo en latín y en griego. Y el pueblo hablaba castellano. Es decir, siempre la jerarquía religiosa ha hablado un lenguaje anterior que el lenguaje evolucionado. Por tanto, ¿el lenguaje evolucionado era una evolución o era una involución? El hecho de hablar una lengua antecesora a la actual era una posición de poder. Eso demuestra de que las lenguas no han evolucionado para liberarse o para poder actuar sobre el prójimo, sino han evolucionado y yo creo, a mi entender, siempre hablo desde mi particularidad, y nos han limitado más, nos han ido limitando. Todo lo que hago es un análisis holístico de todo y busco lo que entendemos por lógica, lo que se enseñó la lógica. Pero claro, la lógica viene del logos, que es la palabra. Y si la palabra está tergiversada, la lógica no funciona.
Pero tienes que ir por otros cauces para entender. No en todos los idiomas existe el mismo juego, ¿o sí? Porque hay idiomas como, por ejemplo, el idioma de los indios norteamericanos, que es corto en palabras, no tiene muchas palabras, ¿De cuáles? y De los son indios norteamericanos. de los indios Los lakotas. norteamericanos. Son un montón. Son un montón de indios, ¿sí? No, ya no. y de lenguas. Pero bueno, básicamente creo que tienen una misma raíz, básicamente. Y Me creo que tiene 3 o 4. ¿sí? Bueno, entonces, lo sé, me estoy equivocando, pero creo que, claro, el lenguaje nos crea al final. El modo de hablar Nos modula. nos modula, exacto. Entonces, hay pueblos en el mundo, en la Tierra, ¿no?, que están menos modulados que otros, sin duda. Porque el lenguaje se ha creado desde A mi entender, yo ahora tengo la explicación, por ejemplo, por qué cuando un español se va a Estados Unidos y habla inglés y se integra dentro del colectivo inglés, dentro de esa idiosincrasia, y se programa con el sajón, anglosajón, pues hay algunos muy fuera de serie. Sí, despunta. ¿No has oído nunca que los españoles de Estados Unidos son fuera de serie? Pues Hay muchos. ¿Por qué? Porque ha cambiado de programación y entonces ha cambiado y entonces ha podido reconducirse conductualmente y mejorar en ciertos aspectos. Y ha podido meterse en otra idiosincrasia. Porque la lingüística depende, cada colectivo social que habla un idioma distinto, pues se programa de una manera distinta y su conducta es distinta. Pero al mismo tiempo, como puedes ver, los latinos emocionalmente son más abiertos y los centroeuropeos son más cerrados. Pero cuando vienen estos centroeuropeos y vienen a vivir aquí, a residir, y el que quiere hablar español, no, porque hay algunos que se encierran, pero el que se integra dentro de la sociedad, pues cambia de forma de ser y se vuelve más abierto. Lo siento, lo tengo que ir porque Venga. creí que íbamos a acabar a las 8:30. Pero yo quería decir, el resto que tú decías de los dioses, Sí, yo creo que ya una religión que crea en dioses dioses, o sea, creo en un dios único, que yo no lo llamaría Dios tampoco, ni ellas tampoco lo llaman, sino que esos Marte, esos Júpiter, esos son aspectos distintos de los dioses. Pero en realidad, lo que hay es una inteligencia que no se puede identificar de una manera concreta, que dirige todo este total, digamos, ¿no? Y en cuanto al ser humano, lo que creo es que según nuestro grado de evolución, según vamos evolucionando, vamos viendo eso de manera distinta. O sea, la creencia de Dios de una misma persona, yo concretamente no tengo la misma sensación ni la misma creencia de Dios ahora que hace 20 años. O sea, a medida que vamos cambiando, vamos teniendo un sentido en todo esto, ¿no? Entonces, fundamentalmente, a mí, de todo esto, lo que realmente entiendo y me parece como algo a estudiar o a analizar o a reflexionar sobre ello, es que efectivamente el ser humano, a medida que va avanzando, va a tener, que existe una inteligencia superior, efectivamente, que de alguna manera dirige todo esto, no sabemos cómo, o sea, no lo sé por lo menos, pero que el ser humano, eso va cambiando de opinión a medida que va entendiendo las cosas de manera distinta. así es. Hay una inteligencia superior, pero a mi entender, es decir, con el conocimiento que yo tengo ahora, con la idea que yo tengo ahora, no es una inteligencia superior, sino para mí es una entidad que tiene un punto de vista, una visión más amplia que nosotros y por tanto tiene más herramientas para poder manejar a su antojo su realidad y los que están por debajo de su realidad. Como nosotros hacemos con los animales, es decir, a unos los metemos en la granja, otros los tenemos como los domesticamos. Yo a veces pienso, y la mente se embota, en el universo no existe, dicen que no tiene límite, y efectivamente así está, ¿no?
Entonces, el universo, el cosmos, como quiera llamarlo, ¿no? Ya dije que Pues sí. entonces, nosotros estamos hablando como si existiera la Tierra nada más o algo más próximo, ¿no? Pero es que esta inteligencia de la que hablamos, o este Dios, como quiera llamarlo, palabras de lo de menos, importante, puntos interiormente. Si esto lo comparas con el cosmos en general, yo dije que me pierdo. No sé si alguien puede tirar algo referente a esto, pero es que Por eso no tenemos esa visión amplia, porque no hemos salido al planeta Tierra. Es decir, nosotros, si hacemos una comparativa con toda la magnitud de la creación, somos ínfimos, es decir, no tenemos una visión, no conocemos. A mí me desborda el tema, ya, claro. es que llega un momento en que la mente no puede hablar. Estamos tratando de salir de ese cierre gracias a los americanos y a los rusos. Gracias a ellos. Pero tú crees que ellos nos van a dejar salir, ya habríamos salido, yo creo. ¿Sí o no? ¿Tú crees que... ¿Tú sabes lo que hacen los militares cuando hay un descubrimiento? Se lo callan, sí, sí. Y dicen, por seguridad. Sí, ¿Eh? por su Por seguridad. seguridad. Y cuando un civil hace un descubrimiento fuera de serie, enseguida te visitan y dicen, ¿qué es esto? Esto es nuestro. No, porque el pueblo es tonto. Por seguridad, por seguridad nacional. Yo haría lo mismo. Y para casa, claro. Entonces, ¿estamos evolucionando? No. Todo el mundo sabe que los militares hacen lo que les da la gana y que el pueblo civil no se entera de nada. Que no cabe duda que el No tiene acceso a la información. conocimiento es poder. Claro. Entonces, actualmente, a mi entender, el pueblo tiene la información restringida. La que quieren, claro. Y si no pones la tele y empiezas a ver los programas que hay y dices, bueno, es que es imposible, ¿cómo se ríen como gilipollas? Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que estén no concursos? Pero bueno, es que no ves que están siempre en la misma historia y se ríen como, te sueltan tres cosas, se ríen como, no sé, no sé, ves que no hay intencionalidad de ilustrar al pueblo o al ser humano, no hay intencionalidad ninguna. Sobre eso, hay un dicho que dice, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces, yo me pregunto, ayer que estuve viendo un documental verdaderamente impactante que se titula 10.000 millones, ¿no? Y hablaba un científico de lo que está hablando tú ahí, ¿no? De lo que está ocurriendo con el cambio climático, de lo que no se está diciendo. Entonces, allí estamos en el mismo terreno. Se está escondiendo una información al ser humano que probablemente ya es irreversible. Yo voy un pelín más lejos. Voy a coger... ¿Qué quiere decir clima? Clima sabemos lo que es, pero ¿qué quiere decir clima en griego? Clima es de original. Claro, es decir que cuando nos hablan, cuando yo ya sé que nos están hablando a segundas, yo cojo el diccionario y digo, a ver, ¿qué quiere decir clima? Luego en griego hay 3 o 4 i distintas. Está la iota, está la... Vamos a ver, clima, climatos. Porque el clima sabemos lo que es y el tiempo también, son cosas totalmente distintas. Climatos, mira, clima, rama, sarmiento, cepa. La fuerza del pueblo. Cambio climático. Fuerza del pueblo. Es que tiene miedo que el pueblo empiece a coger la fuerza. Vaya, curioso, está aquí, ¿eh? Yo no me leí el griego hasta hace 3 años, no quería saber nada, pero cuando ya entendí, aquí está, clima, fuerza del pueblo. Pero el cambio climático es que el pueblo, hay un cambio, una extrapolación del poder X al pueblo, que el pueblo coja su poder, su autonomía, su soberanía. Y entonces la jerarquía, el poder, dice, hay que luchar contra eso, y utilizan a los mismos esclavos para que luchan contra su propia liberación. Porque todo es por programación. Entonces, por eso, ves a Gore dando vueltas al mundo, hay que luchar contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque están presintiendo de que
estamos en un momento que el pueblo puede coger su autonomía y su fuerza. El poder del pueblo. Pero no nos interesa, entonces por eso Claro. se callan tantas Entonces, cosas. ponen un problema, es decir, un problema material, pero lo vinculan a un tema social. Y tú estás atacando algo, pero lingüísticamente te estás haciendo daño. Y luego usan a los artistas. Ya, pero que Tengo amigos artistas que están muy vinculados, o sea, que están redirigiendo su obra hacia todo lo climático porque es lo único que les da subvenciones y les da dinero. Su obra tiene que hablar sobre el cambio climático. Tú vas a pintar lo que yo te diga La si luz quieres hacia comer. el contrario. Es muy fácil, dices, no te preocupes, ¿quién quiere un sol? Es cierto, Sergio, que hay una serie de científicos que están siendo silenciados o algunos pagados para ocultar información. Yo te explico, te voy a dar una... No, en origen, significa luz. La luz es energía, es poder. Si nosotros somos como pilas, somos baterías. Si tú estás lleno de energía, te comes el mundo. Ayúdame. Y alguien, toma. Cuando te sientes flojo, no puedo. A mí déjame tranquilo, no puedo. ¿Vale? Una de las programaciones, ¿cómo significa tener luz, energía? Inferno. Y dentro. Fer es hacer. Raíz de hacer, fer. En francés está en coherencia, fer. No es luz. Luego la oscuridad. Es iluminarte, inferno. La palabra infierno significa iluminar. O sea, totalmente al revés. Claro, en programación lo que no quieren que tú consigas te lo van a poner como un demonio, como un diablo, para alejarte de eso. Yo estoy en otra esfera, pero no te puedo tocar. ¿De qué manera te puedo condicionar? Por la programación. Porque si estuviera yo aquí, te cojo y te digo, ni luz ni nada, tú te vas aquí al cuarto oscuro y de aquí no sales. Ya está, solucionado. Pero como no estoy aquí, te tengo que amenazar, te tengo que disuadir, te tengo que confundir, te tengo que engañar. Si la luz es frecuencia, obviamente esa frecuencia la puedes anular también con otras frecuencias más bajas, bajarte el sistema inmune por medio de frecuencias o por medio de químicos, como puede ser... Pero la tienes que rechazar tú mismo. Si no... Yo no te puedo quitar algo, yo te tengo que debilitar, yo tengo que hacer que tú pienses que no tienes autonomía. Yo tengo que hacerte creer que todo lo que ocurre es por azar. Yo no te puedo explicar cómo funciona el medio. ¿Entiendes? Pero luego ves que la realidad todo es ritual. 7 días de la semana. ¿Por qué 7? ¿Y por qué se llama semana, que viene del babilonio samane, que es 8? ¿Y por qué vinculan el 7 y el 8 simbólicamente? Claro, el 8 es el infinito. Y nos meten un ciclo infinito basado en el 7. Que el 7 viene de Set, que es el día de la destrucción y de la muerte. Yo. Muy bien, gracias. Ya lo voy entendiendo. Claro. ¿Hasta dónde uno tiene capacidad para entender cuál es el potencial del ser humano? No lo sabemos. Pero si tú escuchas que alguien, un ser humano es capaz de hacer algo, el resto también, porque somos seres humanos. Pero él tuvo la suerte de desarrollar ese potencial y el resto lo tiene apagado. Esto es así, por lo menos para mí. Los chamanes mexicanos interaccionan con el vacuo. Y cuando quieren hacer la lluvia, pues ellos cierran los ojos, entran en meditación y visualizan la lluvia, hacen su ritual y luego cuando se van, al rato, o no sea el tiempo, depende de su capacidad para dialogar con la creación, llueve. ¿Qué hacen aquí en el mundo occidental? ¿Qué hacen aquí en el mundo occidental para hacer lo mismo sin que nos demos cuenta? Procesión, para pedir lluvia. Y somos nosotros que estamos trayendo la lluvia. Pero va a llover y le vamos a dar la gracia al santo. Gracias, San Perico, pero si es una estatua de escayola, despierta. Es una estatua de escayola. Que el que es el biológico eres tú, que no es biológico. Pero fíjate cómo nos tienen. Y la iglesia lo sabe. O alguien de la iglesia. Cuando hay sequía, a pasear a San Marciano. Y todos a pasear a San Marciano.
Y va todo el pueblo, ¡ah, he oído! ¡Gracias! Hay que tenerle velas a San Marciano y no sé qué. La Iglesia no sabe todo eso, me sobra. Claro. Hay un tratado de teología que se llama el Gloria, que es escrito por la Iglesia, que si tú lo coges no tiene absolutamente nada, escrito por la Iglesia, y habla de todo esto que estás hablando. Me comentó en la diócesis de Tortosa, cuando hay elecciones, me comentó una, no lo he visto, no te puedo decir, lo he visto, que cuando hay elecciones, para que gane el PP o algo, ellos, todos los sacerdotes, hacen un ritual y hacen unos mantras y van todos en círculo, a diestras, en convergencia, para que gane el PP o para que haga. Es la intención siempre, la intención que pongo. Entonces, si nosotros tenemos capacidad de manifestar lluvia, de dialogar con nuestro entorno, porque somos seres creativos de nuestra realidad, de nuestra burbuja, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces, todo lo que ocurre, todas las catástrofes naturales, las está creando por radiofrecuencias del ser humano. Porque somos transmisores, emisores. Y eso se traduce en radiofrecuencias. Y para interaccionar con el vacuo, con el medio, es a través de radiofrecuencias. La radiofrecuencia recibe la antena y ves una imagen. Televisor, nosotros vemos imágenes dentro. Somos antenas. Depende de donde tú te direcciones, vas a recibir una información y vas a poder visualizarla dentro de ti. Es decir, esto es así, esto es así. Por ahí pasa esto, a ver, ahora, esto es así, esto es así. Entonces... Que lo llaman inspiración, corazonada, como quieran llamar. Sí. Pero entonces está claro que todas las tecnologías nos están restando fuerza a nosotros. Sí. Si somos transmisores, igual que las ondas que están por ahí, con tanto como hay, nosotros nos están anulando. Totalmente. Y lo que más importa nos están anulando. Claro. Claro. Yo tengo un caso personal en mi familia. Mi abuela estaba pintando, estaba en Lausana, estaba pintando un cuadro. ¿De acuerdo? Estaba pintando un cuadro, pues estaba preparando una exposición en París. Y llega un momento que empieza a pintar y ella me cuenta, le viene una sensación y empieza a pintar una cara fea, oscura, goyesca, como la de los últimos años de Goya, creo que eran, si oscuro, estaba pintando ahí, sí, y le viene un mensaje, tu hijo se muere. Y ella suelta todo, se pone lo primero que tiene, coge el primer avión, se va al aeropuerto, coge el primer avión en Ginebra, se va a Atenas, y de Atenas coge el ferry para ir a la isla de Egina y aparece allí. Se va a la casa que tenían de veraneo, al chalet, y aparece. Y mi abuelo dice, uy, ¿qué haces aquí? ¿No estás preparando la exposición para París? Y dice, bueno, pero quería venir para despejarme. Llega pues a las 5 de la tarde. A la noche, mi tío se va al cine con los amigos. Ella estaba durmiendo con su marido y cuando vuelve, pues mi tío se acuesta y al rato se levanta y se va al váter. Y tal como va al váter y tal, se derrumba y se cae sobre el váter. Creo que empieza con descomposición, se sienta del váter, tiene descomposición y cuando se levanta se desmaya y se cae redondo en el mismo váter. ¿Qué hace mi abuela? Porque ¿qué problema había? Mi abuelo era paralítico, no podía. Mi abuela coge a su hijo, se lo pone en brazos, en el cuello, como pudo, y andó 3 kilómetros, estamos hablando de 1960. Y de allí los taxis no sé si eran 4 coches o 3 caballos, pero no había teléfono, es decir, lo pone a hombros, 3 kilómetros y al médico, y le mete una inyección y le frena la diarrea. Le dijo que 2 o 3 horitas más por descomposiciones y por se deshidrate y subiese la nota. Yo eso sí, esa historia en la familia la conozco. Entonces sí tenemos información.
Claro, es que ¿sabes lo que me llama a mí la atención mucho? Por ejemplo, antes, hace ya muchos años, mi abuela y yo recuerdo que te contaban muchas historias de estas personas que presentían cosas, ¿vale? Y ahora nos parece que eso es como de cuento arcaico, pero no tendrá que ver, otra vez vuelvo a lo mismo, con que nos están descodificando nuestra propia energía. Es decir, yo tengo la suerte de vivir en un lugar que es bastante tranquilo, bastante tranquilo. Y cuando estás tranquilo, es decir, que no hay mucha perturbación a tu alrededor, estás conectado, estás enchufado. Entonces yo me levantaba por la mañana, cuando tenía obras aquí, y yo cogía el coche y tengo a 25 kilómetros Valencia y a 300 kilómetros Madrid. Y llegaba al cruce y hay veces que me venía y yo digo, me voy a Madrid. No me pregunté por qué. Y en vez de coger así, me cruzaba el puente, hacía así y me iba a Madrid. 3 horas de conducir. Llegaba, tenía una hora en Duque de Pastrana. Aparcaba el coche, me iba a la caseta de obra, le ponía el casco blanco y a la que abría la puerta, pasaba el jefe de obra así, me miraba y decía, contigo quería hablar. Y yo digo, aquí estoy. Pregúntamelo, no lo sé. Pero me venía información y digo, me tengo que ir allí. ¿Por qué? Porque un pequeño incendio, si lo apagas a tiempo, haces así y ya está. Pero si tú no percibes ese pequeño incendio, a los días o al tiempo, tienes un fuego y ya no lo puedes parar. Por eso es muy importante tener la percepción, es decir, tener todas las capacidades abiertas y ser sensitivo. ¿Cómo nos han engañado? Otra. Aquí está. Si estoy convencido de algo, miento. Y entonces empiezo a dudar de mí. ¿Me estoy mintiendo o no? Comportamiento. Presentimiento. Funcionamiento. ¿Es verdad o es mentira? Ya me están haciendo dudar. Porque me han programado con mentiras. Eso está también en el francés y está también en el inglés, de otra manera. Por ejemplo, en inglés, mentir es lie. Y confiar es rely. Al que vuelve a mentir. Confiar al que miente y remiente. Rely es como rementir. Obedecimiento. Obedece a las mentiras, a la verdad no. Verdad lo han vinculado con verdad. Cumplimiento. Cumple las mentiras. Es decir, te están induciendo. Sí. ¿Cómo saber cuál es verdad? La que no es mentira. ¿Cómo saber la que no es mentira? Y yo te digo, porque si tú te creas un patrón, esa es tu verdad. Tú plasmas un patronaje. Nos vamos a la kinesiología. Y en la kinesiología, o al péndulo, y tú estás haciendo un test kinesiológico y tienes que crear un patrón. Y entonces dices, si se mantiene, es que no. Si baja, es que sí. Y pones aquí, haces el test, pones el producto aquí o pones el imán, y le haces las preguntas. Si te aguantas, es no. No tienes problema. Si bajas, sí, tienes que crear un patrón. El péndulo. Si gira a la derecha, es sí. Si gira a la izquierda, es no. Muy bien. Entonces yo creo un patrón.
Y eso es lo que nos han creado, un patrón. Entonces, si es a la derecha sí, si es a la izquierda no. Muy bien. Si ya el miento, ya no sabes si la derecha es sí o el no, y al final ya no sabes, te quedas así. Mira, así te quedas. Perdemos la fuerza, ¿no? Está bloqueado. No, te lo estás dando. Porque nada es verdad ni es mentira, pero se crea un patrón, un patronaje, un criterio. Parte de algo siempre. Claro. Se parte de algo, de un criterio. Si es así es sí, si es así es no. Muy bien. Y si es sí, pues como un logaritmo, un algoritmo. Si es sí, pero si es así es si no, si es así es pero, y si eso es, y vas abriendo un árbol. Pero parte de un criterio. Pero si luego tú estás en ese criterio y te hablan de miento, ya te confundes. ¿Es este criterio el correcto o es así? Y si es así, sigues con miento. Entonces es así, que al final no te mueves, estás estático. Y cuando un ser humano está estático y no actúa, es esclavo de su realidad. Porque no puede, no es reactivo, no puede. Está inmóvil. Estás inmóvil. Que ahí sí que funciona. Para eso, para quedarte parado, quieto, parado, sí. Quieto, parado, no hay problema. Inmóvil. Inactivo. Conocimiento. Claro, yo pienso, ¿qué tengo que pensar? Luego pienso, bueno, voy a pensar en comida. ¿Qué es el pienso? ¿Qué es el pienso? Comida. Somos cerdos. Tenemos que pensar en comida. Conocimiento no. En comida y mentiras. Es decir, nos están llevando a que no tienes que saber nada, más lo que yo te diga, cumple, toma tu bellota y a dormir. Pero siendo consciente de esa realidad ahora mismo, una vez que lo has explicado, yo puedo asumir que el conocimiento es eso y tengo que preparar otra palabra, precisamente lo opuesto, la sabiduría, que está basada en la experiencia. Es más real. Claro, el problema de sabiduría, por ejemplo, que está dura, la dureza, está implícita dentro de la palabra sabio, y duría es dureza. Entonces, han puesto la dureza, está implícita en esa palabra. Entonces, te han puesto ser sabio, te lo han vinculado a la dureza, a la dificultad. Si empieza, y luego hay que ver sabio de dónde viene y con qué palabras se vinculan. Porque ya encontré, ahora no voy a mirar, por si no estaré, voy a estar 3 minutos mirando en el diccionario, pero ya encontré que sapiens había también de la palabra sapiens, también había una... ¿Y eso cómo trabajas esa palabra en el subconsciente? Porque está claro de que yo no deduzco ese poder de la palabra, sin embargo tú me estás diciendo que tiene ese poder. El sánscrito, como cultura antigua india, no sé si es India o China, el sánscrito, pero es India, tiene un gran poderío en el sentido de que son culturas con mucho, por ejemplo, la medicina, beben de la verdad. Propiamente la cultura de la meditación viene un poquito también, el sánscrito, los mantras, tienen que ver con todo este poder. Esa palabra del sánscrito no está manipulada. Allí, a ver, luego hay que conocer cómo funciona la conciencia colectiva. Y ahora te puedo preguntar, ¿por qué puta? Aquí es puta y en sánscrito es pureza. Entonces, cuando una persona está imputada, es porque es un ser puro. No ser imputado tiene que ser corrupto. Claro, porque un hijo putativo no es un hijo de puta, eso lo sabe todo el mundo, no tiene nada que ver. O sea, han vinculado, por un lado puta y por otro lado han cogido el sánscrito, que es pureza, y han hecho ahí un empuje que lo que hace es quebrarte. Y en India con el blanco es de las viudas. Aquí el blanco es pureza y allí es denostado, es la viudedad. Blanco. El blanco es... Porque hay que ver que claro. Pero aquí en negro, porque por ejemplo aquí en negro es luto. ¿Sabes por qué es luto? Porque viene de negro, que es muerte en muerto en vivo. Negro viene de necro,
necrofagia, necrofilia, necrosis. Es muerte. Para que veas cómo funcionamos. Nadie nos ha dicho que negro viene de necro. Por lo menos a mí no me lo han enseñado. Y la gente, sin embargo, cuando hay un luto se pone de negro. Entonces, subconscientemente, tú sí que sabes, sí que lo vinculas a la muerte en negro. Y que te dan una vela negra y dices, uy, claro, porque estás dando luz a la muerte. Oye, ¿conoces el libro este de David Carroll? ¿Él? Un libro que se titula La psicología del lenguaje, de David Carroll. No lo he leído. Pues es buenísimo. Pero si quieres darme alguna idea, ¿qué es lo que él... No, lo que te quiero decir es que... ¿Cuál es su criterio? Si me puede hacer una síntesis, te Su la... criterio es que él desarrolla en el libro que según cómo construyamos la frase, según hablemos, en escritura según construyamos la frase, en la forma de hablar según hablemos, ¿no? Así estamos dando un mensaje... Tiene un efecto u otro. Sí. Pero eso es la programación neurolingüística, por eso te dicen, si pones pero, vas a dar valor a lo que hay después del pero. Si dices aunque, vas a dar valor a lo que hay antes del... Pero es, como han visto que hay un problema dentro de la lingüística, dentro de la comunicación, lo que han hecho es decir, a ver cómo conjugamos todos estos elementos y lo jugamos de la mejor manera para mejorar la comunicación y aligerar todo el peso que tiene uno dentro de su mente. Claro, porque entonces esos libros serían buenos que los leyéramos todos. Para mí es paliativo, pero no resolutivo. Pero de alguna forma te abre un poco la mente. Sí, te da a entender de que tienes que prestar atención a lo que estás diciendo. Pero, mira, yo llegué a esos libros, a Noam Chomsky y a David Carroll, porque escribo y yo quería ir un poquito más para allá y me los encontré de casualidad. La única pega de Noam Chomsky, que es uno de los más eruditos, que no se metió en la semántica histórica, que es de lo que yo estoy tratando. Ajá, sí. Que es lo único que no tocó, la semántica histórica. Pero después es asombroso también. Claro, pero le faltó meterse en la semántica histórica, porque ahí, para mí, a mi entender, es lo que te explica por qué ha habido tanto conflicto en la comunicación. Exactamente. ¿Hay algún idioma que sea menos contradictorio en sí mismo, de forma que quienes lo utilicen gocen de ventaja sobre quienes manejan otros idiomas? Yo hasta ahora he analizado el francés, el inglés, el portugués y el hispano. Y te puedo decir que están todos en conflicto, es decir, que están en conflicto. Si tú quieres ver cómo es el idioma, tienes que ver cómo se comportan en su día a día. Tú haces un análisis social, por ejemplo, como la escritura china, con ideogramas, ¿de acuerdo? Pues son flash, ¿vale? Cada dibujo es un mensaje, ¿correcto? ¿En qué son buenos los chinos? En copiar. Porque se han instruido en coger una imagen y plasmarla. Entonces ellos son... Y mejorarla. Entonces lo que hacen es coger imágenes, y por eso siempre van con la camarita, porque los orientales, a través de la escritura, les han hecho más visuales. Son menos auditivos, menos de escuchar y más de ver la impronta visual y de plasmarla. Pero todo va con su instrucción. Claro, aquí hay tres cosas, a mi entender. Programación, yo lo llamo así, programación neurolingüística, que es el conflicto en el mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, tienes conflictos, pues, por ejemplo, miel y hiel. Y además han jugado luna de miel y luna de hiel. Juegan. Es decir, claro, ¿y por qué juegas con eso? Porque ves porque tu subconsciente lo va asociando. Y vas buscando la miel y acabas en la hiel, por ejemplo. Los dos, conflictos entre lenguas coetáneas. Por ejemplo,
Un ejemplo. Largo, en hispano es longitud. Large es anchura. En griego, ¿me entiendes? Ahí hay un conflicto. Por ejemplo, en francés, blesser es herir y to bless en inglés es bendecir. En el momento que tú ya coges la idiosincrasia de la programación, ya la ves venir. Yo sí, ya lo veo venir. Porque veo que se repite el mismo patrón, el mismo criterio de programación en todas las lenguas. Es decir, con perversidad. Por ejemplo, en griego, aquí es allá. Claro, a Coco hay que hables de barrio sistema, hay que darle dos. Hay que darle dos, nos ha engañado. Porque aquí es allá, no es aquí. En griego, aquí. Aquí, claro, yo recuerdo a mi abuela que me decía aquí, y yo, no, que te espero ya. Claro. Ya no te digo que pedo, el niño. No es un pedo, es un niño, pedo, pedí. Claro, cuando yo iba a Grecia dice, topedí, topedo. Yo digo, ¿qué me está diciendo? Yo miraba y dice, ¿qué me está diciendo el hijo de su madre? Niño. Está todo confundido. Pero cuando les da la gana, morfología, que es la forma, sonido, cuando les da la gana, sí que está en coherencia. Entonces, ¿es porque ellos dicen que esto sí que funciona y el otro no funciona, es así? ¿O es porque ellos han contado la mitad de la historia y la otra mitad te la vas encontrando por el camino? Porque si una parte del lenguaje del griego o del latín funciona, tiene que funcionar todo. Todo nos tiene que influir. Y tiene todo su sentido. Tú eres la suma de tu padre y tu madre, de tus 4 abuelos, de tus 8 bisabuelos. Tú eres la convergencia de todos ellos. Tú no puedes cortar a ninguno. Tú eres una rama y el árbol creció, el tronco, o mejor, tú eres un árbol así, pero que el árbol cuando era así estaban todos tus antepasados. Tú has crecido con la suma de todos ellos. No puedes obviar. Pero habían antepasados tuyos que hablaban otros idiomas y se programaron con otros idiomas. Y esto está en la memoria celular, está implícita. Eso está, hay unos científicos rusos que dicen que las palabras programan nuestro ADN. Hay un trabajo importante de Bruce Lipton, el investigador sobre la biología de la creencia, que afirma que efectivamente cambiando la información celular puede desaparecer cualquier enfermedad. Es que una enfermedad no es más que un conflicto encerrado, porque enfermedad, fermo, viene de firme y de encerrado, fermé, encerrado, firme, enclaustrado. Entonces es un conflicto que lo tienes encerrado y entonces te genera, como no tienes una válvula de escape, no lo puedes ventilar, entonces te carcome por dentro, te está pudriendo, te genera un conflicto. Entonces se traduce en una enfermedad. Cuando se sale de la zona de confort, donde hay un empoderamiento, se sale de la manipulación a nivel informativo y uno empieza a sanar. Salir de la zona de confort, eso a veces es darte poder a ti y dejar de dar poder. Y a veces se resuelven traumas y bloqueos emocionales. A veces no, siempre. En el momento que tomas tu poder empiezas a notar una mejoría. Claro, es un proceso. Es un proceso que empiezas a notar y dices, voy poco a poco encontrándome mejor. Y vas resolviendo problemas que no podías resolver. Problema. Pro es un prefijo que significa a favor de. Pro, en pro de, proactivo. Blema viene de mirar. Problema significa todo lo que mires. A favor de todo lo que mires, un problema. Fíjate que para mí es una putada muy gorda, que te programen, que todo lo que veas se llame problema.
Luego, cuando a una persona se le da, efectivamente, cuando a una persona se le da un médico, se le puede dar una sentencia de muerte, tú eres algo crónico, automáticamente le está condicionando. Claro, lo has programado, le has hecho un jaque mate. No se va a morir él, el médico lo ha matado. Diagnóstico es una sentencia. Es decir, ¿hay remisiones espontáneas? Sí. Si una persona es capaz de remitir espontáneamente una patología, todo el mundo lo puede hacer. Pero este encuentra el camino y los otros no. Pero si uno cruza el puente, todo el mundo puede cruzar el puente. Porque un camino hay. Un camino hay. Un sordo tiene ventaja. En ciertos aspectos sí. Pero luego, como le han programado como que es es handicapé, ¿cómo se dice handicapé? Un minusválido, y se lo han hecho saber. Ya él. Incapacitado. Claro. Que no confía. ¿Qué es lo peor que te pueden hacer? Darte una paga en capacidad, ya te han programado. ¿Por qué? Porque dice, por el primer te dices, no puedo ser capaz porque si no ya no recibo dinero, entonces no como. Dice, pues, entonces, ese es el problema que yo he visto, por ejemplo, cuando hay un accidente. Y uno está con una cojera, y dices, ven que no me lo toques, que tengo que ir al juicio. Y estás un año esperando para ir al juicio, para enseñar que estás cojo, ¿sabes? Y cobrar tus 10.000 euros, tus 15.000 euros de indemnización, pero luego cuando has cobrado tus 15.000 euros te quedas así el resto de siempre. Porque cuando tienes un problema tienes que resolverlo enseguida. Pero tú lo has anclado para que se quede así. Es una trampa. Tenemos el poder, lo que no hay que es empoderar a otra persona, porque si alguien tóxico nos está dando una información errónea y le damos poder, caemos en sus garras. De la misma forma que cuando uno dice, no me lo, por ejemplo, tú eres un inútil, no vas a hacer esto, no puedes. Si te lo crees, efectivamente te vas a convertir en eso. Pero si dices, voy a hacer todo lo contrario, no te estás creyendo, no le das poder, puedes hacer todo lo contrario. No hay nada que no puedas hacer. ¿Dónde han estado nuestros mayores enemigos? En casa. Porque las limitaciones y las creencias limitantes de nuestros padres han sido las nuestras. Y en el momento que tú haces un esfuerzo para salir de ellas, no te dejan. Porque si él creyese que hubiese una salida, ya lo había hecho él. ¿Te das cuenta? No, yo voy a cantar. ¿Cómo vas a cantar? Y así tal. Los cantores se mueren de hambre, no sé qué, no sé cuánto. Tú tienes que venir aquí al campo. Que ahí ves la uva y no sé qué y no sé cuánto, porque así el abuelo, el bisabuelo, es el que nos enseñó, lo ha trabajado, lo ha creado con todo su sacrificio y tal y cual. Ya está bloqueado. Ya está, jaque mate. Porque tus padres tú los quieres en el fondo, aunque luego los puedas odiar, porque por un lado los odias, porque te limitaron y sientes que te perjudicaron, pero el que los odia es porque en un momento los amas. Y volviendo a la enfermedad, los adultos, bien, podemos enfermar por nuestras creencias o limitaciones o lo que sea, pero ¿y los bebés? Vale, eso se llama el proyecto sentido. Sí, que eso es la transferencia, es decir, los bebés, desde que nacen hasta los 5 o 6 años, reciben el impacto emocional de sus padres. Son como un desagüe. Pero mucha problemática que tienen los padres los manifiestan los hijos. En la biodescodificación, cuando hay un niño alérgico, a quien tratas a los padres, no a los hijos. Y si tú desprogramas a los padres, el hijo se le va la alergia. Y luego está la herencia genética. ¿Existe la herencia genética? Sí. Pero es todo programación. Es toda la programación genética de tus antepasados. Que es una información no hablada, la tienes ya impregnada dentro de ti. O sea, nosotros deberíamos rechazar esa imputación genética. Pero científicamente no tenemos herencia genética. Claro, pero la puede modificar. ¿Te han dicho que la puede modificar? No. Claro. ¿Hay herencia genética? Sí. ¿Se puede modificar? Claro.
Te lo han dicho no, porque No le interesa. Bueno, pero sí. a un médico le interesa que te mejores de verdad, que te cures, que... No, sí, entendí. Bueno, al médico a lo mejor. No. A las grandes multinacionales de medicamentos. Pero si hay Dicen que tienes una herencia genética, pero que se puede o no desarrollar. Y eso ya depende mucho de ti. Todo se puede Lo miran los modular. chamanes y más. Somos biológicos. Todo sería Todo se un puede poquito reconducir. Pero que eso sí te lo digo. Quizá los laboratorios no convienen. Pero sí. Pero bueno, el médico también está programado, no quiere decir Claro. que no es que el médico diga quiero, sino que estamos Sí, todos. Inconscientemente, si no hay pacientes, no hay dinero. Claro. Inconscientemente un médico necesita enfermos. No te equivoques. Si un médico no le tocan la puerta para pedirle ayuda y no le dejan dinero, pues quiere enfermos. Porque un médico quiere sanar, o sea, si es vocacional, de pequeñito dice, yo quiero ser médico, quiero sanar, pero sanar es de tanatos, que no es sanar, que es matar. Pero eso es otra cosa, que viene de Thanatos. Que sanar es el matar. Porque sanar viene de Thanatos y que viene de tanatorio. No, tanatorio viene de Thanatos, ¿no? Tanatorio viene de Thanatos y de ahí deriva a sanar. La T pasa a eso, ¿no? La T deriva en eso. Sí, en los protocolos de la medicina, un médico te pregunta sobre herencia genética. ¿Tu padre tiene o ha tenido diabetes? ¿Te está condicionando? ¿Tu familia ha tenido cáncer? ¿Te está condicionando? Bueno, sí es verdad que hay una información genética, pero es un programa. Si yo no me lo creo, me estoy desprogramando. Quiere decir que si cambio la información, yo no soy un candidato al cáncer. Es así de sencillo, ¿no? Tú no ves muchas, además, personas famosas que la madre tiene un cáncer, la hija también, y al final todos, por sinergia, pues tienen la misma patología. Pero luego, es que ya es luego, si nos vamos a la tercera ley de Newton, todo lo que a una fuerza, a la aplicación de una fuerza, siempre hay una... A toda acción siempre hay una reacción de igual... magnitud, pero de efecto contrario. Entonces, cuando tú estás luchando contra el cáncer, estás manteniendo el cáncer en la realidad. Cuando tú estás luchando contra algo malo, lo estás manteniendo en tu realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la programación de luchar contra, creemos que es para bien y el sistema lo utiliza para que permanezca en nuestra realidad. Quiere decir que los que están llevando los medios de comunicación no son amigos nuestros. Está manipulando. Claro, no están a nuestro favor. No hay que dar energía a esa lucha. ¿Tú quieres que se mantenga algo en tu realidad, algo bueno? Lucha contra él. Bien. Tú tienes una pareja que te gusta y no quieres perderla. En vez de perseguirla, lucha contra ella. Y verás cómo ahí estará. Pero tienes que luchar de una manera sin agresividad. No sé si me explico. Sí. Yo no te he entendido eso. En el momento que tú dices esto no lo quiero, va y te persigue. Y cuando buscas algo, se escapa. Es una ley electromagnética que no conocemos. Sí, pero aplicada a la pareja. ¿Cómo se Claro, las dos hemos dicho ahora. Espera, no he entendido. A ver, esta chica. ¿Cuál es el truco? No, el truco, a ver, primero No el truco. luchamos sin luchar. Pero cuando tú tienes una pareja, es que es una actitud interior. El agobiar a alguien es negativo totalmente. Si tú persigues, se aleja. Tú imagínate que estás sentada en una mesa Hasta un animalito. y viene un tío bueno, que dice, ay, qué tío bueno, y va y se acerca a ti y se sienta detrás y te dice, vamos esta noche a follar, y tú te levantas y te vas corriendo. ¿A que sí? Y era un tío bueno, me dio 1,90 m, una pala sin pisa seca y todo descarado, se siente, vamos esta noche a follar, y tan claro, y tú sales corriendo. Te tiene que venir como mi perro, así de lado. Sí. Y acercándose y tal. Claro, los animales saben.
porque si vas directo, sales corriendo. O viceversa. Igual va una tía buena, a un tío encanta, y va, vámonos, y el tío se queda desarmado. Se asusta. Desarmado. Pero eso funciona si te ignoran. ¿Eh? Si te ignoran, si entra un tío buenísimo que te mira, pero pasa de ti, Ahí tú vas detrás de él. Ahí sí que vas tú detrás de él. Claro, tenemos que conocer cómo funcionan los movimientos electromagnéticos. Pero hay un chiste de eso también que dice de uno dice, no, que es que no consigo ya buscando números. Los hombres son muy fáciles. Dice, ¿cómo que no? Sí, ¿y tú qué haces? Y pues yo cada uno te pasa, le digo, oye, que vienes conmigo esta noche a la cama. Y dice, pues te lleva la cara a hostia, y dice, sí, pero también he hecho cara por lo. A ver, eso que están las distintas. Bueno, una cosa, ¿queréis ya que ya acabe la charla? Acaba de decir eso. Tenemos dudas. Eso explicamos. Tenéis que ir a la sería reunir compañeros. Ya veo. Poneros un poco más. Un poco más centrado. Adiós. Si queréis que acabemos ya, acabamos, como queráis. Es decir, que, si queréis. No, yo no tengo prisa. ¿Te acuerdas del último que has dicho, Soy? Porque ya no me acuerdo. Sí, lo de no perseguir. Sí, pero él había dicho una cosa. Los opuestos se atraen. que si mantienes en tu... Algo de la energía, lo has dicho. El imán, pues mira, tú coges los imanes, ¿cómo funciona el imán? Si los dos se buscan, se separan. Luego, Pero la ley esas de son leyes atracción. de la naturaleza que no tienen nada, no están programadas, es la existencia, la creación que está ahí. Pero nosotros somos... Entonces, uno tiene que buscar y el otro tiene que es una actitud de pasiva. Los dos no pueden ser activos. Si no, no funciona. El imán, no hay unión. No funciona. Curioso. Tú coges un imán y luego, por ejemplo, tú coges un imán en una situación que a ti no te gusta y quieres huir de ella. Intenta separar. Ves que el imán hay un campo de atracción encima de que puedes separar. Intentas salir corriendo de un problema y no sabes cómo. Hasta ahí atrapado. Oye, ¿y por qué en el idioma castellano no somos capaces de encontrar una palabra para sustituir a pareja? Desde que se acabaron los matrimonios, o sea, desde que ya no se es hombre y mujer, o marido y mujer, se habla de la pareja, no mi pareja, no es pareja, son dos, tendría que ser. Y ahí sí, es como que estás empezando. Que se están de parejas. Pues pareja. Y casadito. Y casadito con casa también. Aquí, y medio. Se ha casado y se ha casado. Pero uno de los dos es la víctima y uno es el cazador. La pareja es el cazador. A ver, si tú me analizas, dices, ya lo voy a entender, no. Hay una pregunta que Sí. antes has dicho que hay unas entidades que nos programan. La raza humana la tiene los programas. Está en donde esté, pero son los que están manejando, manipulando todo. Estas entidades también tienen otras superiores que las manejan. Y es decir, que se tenga que ver un trío o programar para que ellos nos programen a nosotros. Yo creo que ellos están en la densidad. Yo creo que ellos no tienen su debilidad natural. Porque ellos han evolucionado a través de la creación y se encuentran en el límite creacional, si se quiere decir así, y hacen y generan símbolos de una manera para ellos no entrar en la destrucción o destrucción de la muerte. Por ejemplo, la serpiente es el infinito. Entonces ellos han programado que luego
porque ya he ocupado yo un contrato. Es que es la psicología. Entonces, no puedo emplear algo para mí si yo simbolizo la verdad que yo me he dado mismo, como no lo conozco. No, es la que no se te va a comer la cola, que me como a mí mismo, nadie me puede comer a mí porque ya me lo estoy haciendo a mí mismo. Nadie me puede comer este sí. ¿Cómo? Programando. Para la manera que me pasa que se trata de denunciar, pero programando. Claro, como se ha aprendido, digamos, se enseña que también lo ha hecho. Eso es asumir la parte oscura de ti. Al ser humano no quería obviar la parte oscura y a la que lo ha ocupado el empleador y el único parte oscura del diablo de muy cercano. Y juega dentro de la realidad. La idea de la moral, de lo que han construido como la moral del ser humano. El ser humano no tiene muchas veces. Claro, Porque la moral, yo puedo hacer cosas que abiertamente no me parecen mal, que yo lo pienso, pues esto no es mal, pero si se lo digo a alguien me parece lo que dice, eso es una barbaridad. Según la cultura también. Y según la cultura. No quiere poca persona reconocer su vida. Oye, pues alguien va a hacer nada. Coincido completamente, estamos dirigidos desde lo sutil, de una cuarta dimensión. Se le ha llamado, se le ha llamado reptiliano. Nosotros somos una parte del cerebro reptiliana, que es la parte oscura, y entiendo esa información, y tenemos otra parte, que es de otra parte derecha, que es la parte femenina, la parte creativa y intuitiva, la parte izquierda es lo analítico. Dentro de esa información, realmente, estas entidades que creo que ya nos han dejado las semillas siempre, cómo poder trabajar ese desorden reptil para trascender todo esto. Primero, creo que repetir, porque has dicho que eso se llama reptiliano. No sé, porque si tú, para creer, para hacer algo que ocurre reptiliano, el programa como que ya es. Igual es una. No tiene nada de reptil. Porque ni lengua vívida, ni huevos, ni alas, ni cola. Solo tenemos una actitud reptil. Pero eso sí lo reconocer. El ser humano de reptil solo tiene su actitud, su conducta. Pero eso sí la programación. La programación del lenguaje del ser humano es reptil. El único de reptil que tiene el ser humano, el lenguaje. El ser de también. El ser hereditario, como somos, también no tiene. ¿Ser hereditario? Sí. Los seres humanos somos hereditarios. Eso es humano. Es un reptil. Pero no tiene. El reptil pone huevos de la. El mamífero está con su cría. El reptil pone huevos y lo cuida, pero tiene el ser fuera de él. Trascender este mamífero no tiene dentro de trascender estas oscuridades, dar luz, dar comprensión, mediante una programación. Hacia una oscura, si tú haces una oscura, el reptil no toma parte de esa oscuridad, pero usted no entra dentro del balance. Ocurre como la ley de la homeostasia, ignoración, la ignoración por los virus. Entonces, tu luz tiene siempre que equipararse con la parte oscura. Si la parte oscura no es suya, entonces siempre la luz se va hacia esa oscuridad. Entonces es un nómada. Porque encima es como si yo le pongo un parche de un agujero negro. La energía siempre se está traspasando a ese ser. Nómada. Porque si esa parte oscura fuera tú mismo en un momento que estás en equilibrio, y entonces mantienes tu parte de luz y parte de oscuridad, y estás en equilibrio. Pero si esa parte oscura damos un parche y tienes un agujero negro y tienes esa salida que coge esa parte, tu luz siempre se está traspasando porque ese ser nunca está en equilibrio. Y si la miras, la está tratando de fuerza. Si tú miras la oscuridad, porque no estamos para eso. Pero ¿por qué miras tu oscuridad? Porque
Porque te están llegando los unidades de piso. No, ya no tiene sino si los que estamos malos no recibimos morimos. Si yo pudiera eso y yo puedo recibir algo, pues si yo no recibo evacuación, es que bueno. Entonces, huir de esa parte, que es una parte una de las leyes que esta moralidad necesita que haya una moralidad para que haya el frío y el calor, pues tenemos que hacer la clausura. Lo mismo pasa con la clausura, tú ya no dejas que entre en ese lugar, porque tú más posesión de esa parte que te pertenece. Como herramientas, si somos lo que pensamos, somos lo que vibramos. Atraemos por resonancia, porque nuestra propia vibración. Esto es alimentos que tienen vibración, por ejemplo, la fruta, la verdura, una vibración alta y con frecuencias importantes de luz. Los pensamientos, obviamente, también. Y ahí dentro de los instrumentos de meditación, cuando subes vibración, accedes a información, puede ser de ayuda para desbaratar esas unidades. La meditación así como aquí. Meditación. Porque hay uno que me diga y se queda en el vacío, pero eso no sirve para nada. Yo no soy capaz de meditar siquiera, yo voy a estar moviendo. Es como no lo hago. Vamos, como un estilo más. Pero la meditación como atención, la atención, es decir, yo estoy lavando los brazos y estoy fregando y estoy viviendo ese presente, esa realidad. Y la academia de el presente, o sea, me identifico con meditación como vivir ese momento. A eso se da en concentración. Sí, pero también cuando estoy en posición de dedo, por ejemplo, pues estoy dirigiendo la respiración a esa atención plena para no solamente a quitar la mente, vaciar la mente únicamente con el sentido de sentir. Tú vacias la mente, es como dejar un folio, un cuadro en blanco, pintado. Se creativo, la realidad. Es que nos han enseñado a meditar completamente en blanco, pero no nos han dicho, vale, ya tienes el papel en blanco, ahora empieza a pintar, empieza a dibujar, que es el futuro. Es una realidad, empieza a visualizar. Si no las herramientas que aquí no, es este. Ya que me sirve la mente de una cosa, tengo paz, muy bien. Pero no voy a cambiar mi realidad, para cambiarla tengo que llegar a esa situación, poner mi cuadro blanco y empezar a dibujar mi nueva realidad. Si no, cuando vuelves a la de la meditación, vuelvo a mi estado anterior. Eso es lo que hemos hecho con tu vida, más o menos, pasando de ser un aparejador a ser un concentrador, un vendedor. Pero está diciendo que eso es el control y tú dominar tu pensamiento hasta de decir no quiero esto y decir visualizar realmente lo que quieres ver, lo que quieres hacer, o sea, emoción. Es eso. Sergio, poder de forma inconsciente, sin saberlo, ahora lo que he hecho es que tu cerebro está haciendo, pero estoy encima de esto. Pero de la consciente. Es que tienes que ser creativo. ¿Cuándo eres creativo? Cuando estás en el a ver. ¿Cuándo usted es creativo? Cuando estás en el frecuencias. Ya está. Más antes. Ya está. Y le busca la tela. Cuando está en tela y en tela. Hay una cama de programas, pero sobre todo en tela. Vale. Ahí es cuando hay programas. Es decir, allí es cuando uno tiene la capacidad de cuando uno está en ese estado, solo puedes programar. Es decir, conectas con tu estado interior. Con tu memoria de la pero es un momento cuando estás que no estás aquí. Es una especie de actividad interior. La creatividad, Entonces, los niños, los bebés, porque
porque es muy fácil para los niños no debes aprender porque están en ella. Los niños, cuando recién nacidos, están en ella. Y alguien, y luego cuando empiezan a abrir los ojos, empiezan a empiezan a programarse. Y luego que pasan en alfa, y luego pasan a beta. ¿Vale? O sea, entrando en el grado, en el mismo grado que cuando estabas en tu niñez, no me después a reprogramarte. Fíjate el sistema, en beta y por encima de los beneficios, se llama estrés. Y aquí tienes ya un nivel del sistema. Porque estás ahí es imposible que te la cantidad. El estado de lo que antes de la pero para programar tienes que estar en el estado delta o alfa, el mejor delta. ¿Cómo se consigue? Este estado previo a dormir es una aplicación. Es en ese momento hay una conexión con el algoritmo, con el circuito. Ahí es cuando empiezas a programar. Cuanto más conectas con el simbolismo, con el origen, más puedes reprogramar. Significarismo, el feminismo, etc. No es magnitud, y es la de no es una maximización, una pensaba que era separación, no de la división. Sí, porque el peronismo también es la separación, claro. No sé, claro, que a todo el mundo le ha trasladado para romper. La mujer con la desigualdad, feminismo, es eso. Y por eso la independencia que están luchando con la independencia no va a ser independencia. Independencia. Se puede decir exdependencia. Si quieres exdependencia, igual lo consiguen. Pero independencia. Desdependencia. Desdependencia. Cuando estaba dedicando lo de esto, alfa y todo esto, precisamente ya hay. Por ejemplo, cuando tú ves a lo largo de la noche, tienes momentos en los que sueñas. Y esa programación es una información. Eso es un momento en que tu mente es construida. Sí, cuando estás soñando y estás viviendo algo que uno no controla, es un programa que se está moviendo. La actividad que está navegando por sí sola, el piloto automático y la automático. Ahora, cuando tienes un sueño lúcido y eres consciente, te puedes quedar. A ver, un momento. Y cuando esos sueños, al paso de los meses o un tiempo, se funde la letra, ¿qué pasa? Eso es un sueño. Pero eso tiene que lo transmite. Eso no, lo que se va a manifestar, lo que sale de aquí, que música, eso está en el aire. Está en el aire. Es un potencial que se va a manifestar. Es que algo que se manifiesta aquí, primero se está manifestando en el aire. No se puede contar con los cartas. No lo mismo, tú lo cartas. Es como que tú has identificado la persona y has cogido esa información y te pasa eso. La teoría del retornamiento del tiempo físico también cambia en el fundamento de que los sueños nos retornamos a otro tiempo, el tiempo no es así, pero sí podemos avanzar hacia ese futuro hipotético y traer una información que luego se produce. Pero yo no me creo que algún día eso tiene que retornar, porque tiene que siempre tenemos que decir esto es mejor que aquello. O esta o lo otro, o aquello, tal, siempre. Es que a veces captas y ya información.
veas siempre tú a las 11 de la mañana. Es muy difícil en metas. Si estás en metas, estás consciente. Si consigues entrar en ella, es un ejercicio. Y no quiere decir que tú no puedes hacer la tranquilidad, pero sí, bueno, incluso yo he llegado a ver situaciones en estado de despierto, estado en actividad. Es decir, quiero hablar con esta persona y hablarlo y encuentro esta persona que tiene. Luego hay que tiene la cosa, yo tengo una duda con el tema del doble. Todo es doble. Ya, yo quería preguntar si por eso, ¿qué doble hay ahí? ¿No? Si se cree que nosotros creamos o nos creamos. Yo quería preguntarte, ¿qué similitud o qué diferencia hay entre ese doble que hace el sistema o hacía el sistema a las personas, buscar el pasado, y esa sombra que acabas haciendo? Vale, el sistema crea muchos dobles ficticios o artificiales. Y son los que por ahí trabajan y por ahí se deriva también nuestra luz. Y por ahí se deriva también nuestras creaciones. Porque es como, parece que no, pero el registro civil, el registro religioso, y todo eso son dobles. Y puede incluso que hayamos dejado, sin darnos cuenta, improntas donde estemos reflejados. Pues que haya muchos dobles ficticios o artificiales, por eso hay que cortar. Hay otra mitad de coloque, es decir, lo mismo que tú haces un contrato de romper con el techo. Coger el techo y yo llevo he comprado las tijeras. Pero madre mía, es igual funciona sin nada, pero como estamos acostumbrados a tocar, y creemos más cuando hacemos algo, ¿sabes? Porque nuestro subconsciente lo entiende. Entonces, yo he comprado eso que he comprado ayer, un chip. Para una ligera así, es más grande, pero se la llevo así, para lo que gusta. Yo le digo de coche, que si por alguna cosa que ponen en la vuelta o le pongo una foto, para que no me vuelva a ocurrir. Como diga, ya acá, a ver, no sé qué, ya no estás programando lo siguiente. En corazón emocional ante la situación y ahora está programando para la siguiente. ¿Por qué? Porque yo estaba por teléfono con la imaginas a esa persona. Por el oído. Por el sentido del oído, que la captas y te das cuenta cómo es esa persona. Mejor que cuando la tienes delante y te está hablando. Porque está delante igual, está poniendo y por teléfono ya no está. Esa persona le está dando un montón de información. De cómo es. Hay veces por mi persona delante de ti se seducen. Y luego cuando me la hace dices, si yo sabía la enfermedad de la persona era así. Y luego cuando ves simpático y tal, y te dejas de llevar, te sale pensar la simpatía, la alegría, y pum. Sí. La sombra hay que cortarlo. Por ejemplo, una cosa es su proyección. Tenemos para mí el cuerpo, el alma corpóreo y un ser cuántico. Pero está todo aquí, no está ni allá ni allá, está todo aquí. Pero tú corta con todo lo que no seas. Solemos poner el cuántico allá, que está todo aquí. La onda y la partícula está todo aquí, aquí ahora. No está ni allá ni nada. La información de que somos seres multidimensionales, trabajando en planos. Yo voy a empezar a ver de que interactuamos, pero claro, nosotros somos materiales en ese sentido. No está bien que de la vida, pero es verdad que no tenemos intuición, esa creatividad, no tenemos pero no somos multidimensionales, porque hay muchas entidades que están en la cuarta dimensión que están locos por mirar a disfrutar.
Y por eso sí nos están manipulando el enemigo. Si nos están manipulando porque quieren usurpar nuestro corazón. Quieren meterse en nuestra casa y echar. Y de las obras simplemente se llegan una relación. Su polaridad. No voy a decir su polaridad. Otro día en los vídeos de Su polaridad la integra, pero todas las proyecciones falsas que han creado, todas las vinculaciones artificiales, falsas, ficticias de las IGTBs. Sí. ¿Puedes decirlo así? O... ¿Sabes cómo se dice en griego sí? En griego, ¿sabes cómo se dice en griego sí? Negar esa firma. ¿Cómo contas con eso negativo que te tiene, por ejemplo? Pues con la intención. No digas oro con negativo, cuando no puedes decir, pero con la intención se hace así. o sintiéndolo. Lo que yo sé que quiero contar, simplemente sin decir nada. Tú lo sabes, no necesitas decir, tú sabes lo que no quieres, lo que no quieres. Tú haces así y dirías lo que quiero, lo que no, que lo sabes. Una persona adicta, que entiendo que una persona adicta simplemente por no pensar en su adicción, la elimina. Claro. Pero hay que darte la orden en coherencia. Esta es una orden subconsciente en que nos hasta ahora decíamos limpiar, ¿sabes? O la limpieza de la gasisa, de la limpieza, pero al final no sabes si estás limpiando, poniendo, al final, pero cuando cortas, ¿sabes? Es que es una orden taxativa. A mi entender. Oye, Sergio, ¿cómo podemos contactar contigo? Sí, por mail. Sergio, @ Monol.org. Soy hispano, tío. Y el primer idioma que aprendí es francés. Es una cosa que aquí, ¿verdad? Que las estás siguiendo. De todo. Pero lo que es carne y pescado es casi nada. Pero yo no me obsesiono. Yo no digo, no, tengo que ser. Pero desayuno, leche de almendras. Esto no tiene ¿El que has dicho? Porque esa leche no tengo que Leche de almendras, no tomo leche. Porque si eres una laxante, te estás dando una orden a tu ser que eres, sigues siendo un bebé. Yo tomo leche de avena. Cada empezó a tener energía, ¿vale? Y en tu caso veo algo que me ha muchísima energía. Estás viendo un ser igualmente. ¿Estás viendo mucha energía? ¿La ves en colores o solo ves el...? No, veo sobre todo el verde se me muchísimo, muy fuerte. Y hay dos es que cuando estás creando se te va al lado derecho toda esa energía, veo tonos también amarillos, rojos, como el arco iris, pero lo que domina más es un verde manzana muy nítido, muy fuerte, muy fosforescente. Qué bueno, gracias. Repítenos el mail, Sergio. Sergio @monol.org. Sergio, ¿y los animales? Es que se me ocurre esta pregunta. ¿Los animales también forman parte o los depredadores pueden atacarles también como a nosotros? No, que nosotros nos depredamos. Interesamos más nosotros, ¿no? A los animales estamos depredando. ¿Mi libro? Sí. ¿En qué librería se puede adquirir? Lo vendo yo directamente. Vale. He traído unos cuantos. Si Y habla de lo que hemos estado haciendo ahora. pero ya es intenso. Bueno, Esto ya es intenso. pues Te lo doy, espera, te lo dedico un momentito. Lo dedico. ¿Tenéis un bolígrafo? ¿Tu nombre es? Perdona. ¿Y tu apellido? Sergio,
No, es más pues que también de coger un libro. Es una información muy buena. Sí, ya lo creo. Pues yo me tengo que ir ¿Cuándo se por convirtió? la noche, ya mañana tengo que levantar a las 5:30. Pero eso es interesantísimo. Ya lo verás. Para mí sí que te puedo decir, es el libro más barato que vas a encontrarte. ¿Y por qué? Porque cuando leas este libro dejarás de comprar un montón de libros, se acabó. Primero dirás, yo ya dejo de leer novelas e historietas, mi vida es el mejor guión y voy a escribir mi vida. Y luego vas a ver información que ya es inútil leerla, porque ya entenderás. Todo lo que quieres saber, entonces, todas las explicaciones no tienen ningún sentido. Voy a despedirme de los que están. Voy a despedirme y ahora voy al coche y traigo más ejemplares. Bueno, un gran beso, con brazos y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.